Ya está con nosotros el diputado Ramón Romero Roa. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saluda a la teleaudiencia. Bueno, estábamos hablando fuera de aire, diputado, dentro de otro tema, digamos. El año se cierra para los colorados divididos, ¿verdad? Como a mitad de año, cuando fue el tema del juicio político, aparecieron las fotografías con Cartes, con Mario Abdo Benítez, pero ahora están de vuelta separados según movimiento, ¿verdad? Claro, cada quien está con su propio movimiento, con agenda propia. Salvo algunos temas que indudablemente me obliga a que estemos juntos cuando se trata de temas, en el caso presupuestario, por ejemplo, que fue una discusión en la última discusión que tuvimos. Pero en el Partido Colorado, en la Cámara, hay dos bancadas muy bien definidas, que uno es el movimiento Añirete, que es el oficialismo, y también el movimiento Honor Colorado. Sí, porque en algún momento parecía que se unían todos y después se fueron dividiendo de vuelta a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Claro, eso sucedió para la conformación de la mesa directiva, que hubo un acuerdo para definir junio, más o menos. Junio. Luego tuvimos algunas dificultades que se superó en la crisis que se tuvo en agosto para el juicio político, y posteriormente también cada quien está con su agenda propia. Diputado, entrando ya al tema, las expulsiones en la ANR, ¿qué fue lo que vos pediste hasta ahora? ¿Qué fue lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer más adelante? Bueno, lo que solicité expresamente al Tribunal de Conducta es la exclusión del padrón de Cintia Tarragó. Pero a la par solicité una medida cautelar, porque eso tiene que tener un proceso interno dentro del Tribunal de Conducta, donde se tiene que notificar a la persona afectada. Y en ese sentido yo solicité como medida cautelar que se le excluya temporalmente durante todo el proceso de investigación ya del padrón partidario. En el caso de Tarragó. En el caso de Tarragó. ¿Y los otros dos, González Aer y He visto que el senador Arévalo ha solicitado también de la misma manera en relación a Ramón González Daer y de también de Óscar González Daer y de otro Javier Díaz Verón. Javier Díaz Verón. O sea, nos agarró la misma figura o sea, utilizó la misma vía que utilizaste vos, diputado, él. No conozco el procedimiento aún, porque el tribunal no se expidió aún, no se expidió sobre ese tema en particular de la solicitud del senador Arévalo. Sí del caso Cintia Tarragó, que ya me notificaron. Y le notificaron que ella fue excluida del padrón. Ya fue excluida del padrón. Pero sigue siendo del Partido Colorado. Está fuera del padrón Colorado en este momento. Ajá, pero falta un sumario Lo que solicitamos confirme, cuando concluya es la expulsión del partido. Claro. Y para eso todavía queda un proceso donde ella puede defenderse inclusive. Sí, porque nuestro estatuto nos exige que haya una condena previa y que también se pueda dar la posibilidad de debido proceso para los afectados correligionarios. Claro. ¿Qué es lo que dice el estatuto? ¿Por qué Cintia Tarragó puede ser expulsada? En el caso que yo solicité, hablamos del estatuto partidario en su artículo 11, que habla de inconducta, y también de la comisión de hecho punible, que está previsto. Y entonces, esas dos figuras, que es lo que mencionamos para poder solicitar la exclusión del padrón. O sea, tiene que ser, haber cumplido algún cargo electivo, o puede ser cualquier afiliado. Afiliado, cualquier afiliado que cometa un hecho punible, sí. Porque hablamos de inconducta porque desde la visión que yo tengo también afecta a quienes inclusive no ejercen función pública. Claro. Cualquier afiliado que cometa una inconducta o un hecho punible, otro afiliado puede pedir que sea excluido del padrón. Claro. Eso no hace falta que esté confirmado por una sentencia, o no hace falta que sea una persona condenada. No, en el caso que yo menciono, justamente la medida cautelar es para respetar el debido proceso. Solamente la exclusión, de tal manera que al concluir el juicio podamos lograr la expulsión del partido. Claro, pero ella ya fue expulsada, ya fue apartada del... Solo excluida, temporalmente. ¿Y por qué si ella no tiene ninguna condena? O sea, hasta ahora es inocente. Pues estamos hablando de inconducta, estamos hablando de una medida cautelar que tiene prisión preventiva. Y la pregunta es, ¿y por qué no se da en otros casos similares?
y puede darse. Eso estaba apuntando. En un partido como el nuestro, centenario, donde una junta de gobierno que no debate internamente estos temas, donde hay una especie de protección para seguir en lo mismo. No es fácil instalar temas de esta naturaleza. Por eso es que de repente no aparecen todos los casos. Nosotros hemos analizado muchas veces este tipo de situaciones, pero nunca dimos el paso que teníamos que dar, que es lo que yo dije en un momento dado. Cuando aparece el caso Cynthia Tarragó, me preguntan si qué concepto yo tenía de su conducta. Y yo, al definir, dije que constituía para mí un acto delincuencial, en el sentido de que los hechos que se investigan son notorios y por lo tanto también se dispuso la medida judicial que ella tiene. Claro. Y yo dije que ella era una delincuente y ahí me preguntan, ¿y por qué no? Si esa es su posición, ¿por qué ¿Por qué no un montón más? no, ¿por qué no solicitan entonces algo en el partido Claro. que se excluya? Y bueno, yo dije, voy a Está bien. solicitar y lo hice el día siguiente. Y ahí se me preguntó, ¿y por qué no en los otros casos? Y bueno, pero otros correligionarios harán por otros casos, como lo está haciendo el senador Arévalo, en 2 casos que ya mencionamos, y seguramente vendrán otros, porque este es un tema que no vamos a poder eludir. El proceso de cambio que la sociedad exige en un partido grande que tiene mucha penetración en esa sociedad como es el partido centenario de Bernardino Caballero, no va a Claro. poder estar ausente. Yo no es que esté defendiendo de ninguna manera a estas personas, ¿verdad? Sino hago más las preguntas en el sentido para tratar de entender algunas cosas. Por eso es que parece que como que le estoy defendiendo, pero jamás, ¿verdad? Y pregunto nomás, o sea, que me da la sensación, más diputado, que nuestra justicia tiene tanto descreimiento que instituciones que se encargan de la mera investigación en otros países o medidas políticas como la tomada por la Embajada de Estados Unidos tienen un peso casi superior al de una condena judicial en Paraguay. O sea, si Cynthia Tarragó cae en los Estados Unidos, a González Dari, a Díaz Verón, la embajada le dice, che, ustedes ni sus familiares van a poder entrar a Estados Unidos. Una medida política, una medida política que tomamos nosotros. Eso tiene más poder que condenas que ya hubo contra Víctor Bogado, contra Ibáñez, no sé, Ulises Quintana está igual de preso que Cynthia Tarragó, algo medio parecido lo también, y Óscar González Daer, que cuando salió el tema de los audios, nosotros escuchamos lo que, todo el mundo escuchó de lo cual se le estaba investigando a él en ese momento, y él llegó a candidatarse y llegó a ganar otra vez. O sea, él volvió a ser senador después de que haya saltado aquel escándalo. O sea, ¿por qué estas personas que tienen ya una condena en Paraguay no son excluidas del...? Porque te decía en un momento dado de que en nuestro partido no es fácil instalar el tema de la exclusión o la expulsión de un correligionario. Nosotros somos un partido que siempre ha protegido todo un esquema inclusive de lo que no debe ser. Y en este caso no es la excepción y estamos empezando. Yo recibía, por ejemplo, una reprimenda de un colega de Walter Hahn, de que yo hice esta denuncia por el mero hecho de creerme un puritano. Yo no me creo ningún puritano ni un fiscal acusador de los correligionarios. Lo que yo hice en ese momento era lo que pensé que tenía que hacer como un aporte, como dirigente de mi partido, para poder internamente discutir el tema. Porque tenemos un partido que no discute los temas nacionales y por sobre todo no discute internamente lo que debe ser hoy día la recepción de ese reclamo ciudadano de mejorar la conducta y la imagen de los dirigentes. En el caso específico de una junta de gobierno cuya comisión ejecutiva, yo siempre digo, ¿qué puede uno esperar de Darío Filártiga para discutir estos temas en la comisión ejecutiva? O de otros correligionarios, ¿qué puede uno esperar de Tony Barrios
para discutir estos temas. Al contrario, son correligionarios nuestros que lo único que hacen es meter toda la basura debajo de la alfombra, que al final de cuentas nos está perjudicando. A 10 o 20 o 30 correligionarios que podamos nosotros focalizar el problema que tienen, aquellos que tienen realmente problemas judiciales, que son muy notorios. No estamos diciendo inclusive de una denuncia que cualquiera presenta políticamente, estamos hablando de una investigación fiscal que ya tiene un proceso, por ejemplo, de algunas medidas cautelares, y discutamos internamente en el partido, y de cada 30 que podamos discutir, vendrán 3.000, porque de lo contrario, la nueva generación se está apartando. Y nosotros, yo vivo en Alto Paraná, y hemos sentido ya el peso electoral de los correligionarios que migraron al sector independiente para instalar en uno de los municipios más importantes del Paraguay a otra administración que no sea del color de nuestro partido. Y no porque tengamos menos cantidad de afiliados, porque Alto Paraná y específicamente Ciudad del Este tiene solo en el Padrón Colorado, tenemos 113.000 habilitados en la interna, y no pudimos lograr 38.000 votos que tuvo el intendente electo en las últimas elecciones. Y hemos visto y seguimos viendo que muchos jóvenes no se animan a entrar en la política partidaria porque ve que el statu quo sigue adueñándose de nuestro partido. Y la protección que hay para un sector, no muchos, porque al final de cuentas si uno hace la lista, no va a encontrar mucho en comparación a 2 millones de afiliados que se tiene, pero no se toma esas medidas que se tiene que tomar, y eso es gravísimo para nuestro partido. ¿No tenés miedo que se use esto como una cuestión, como un látigo político? O sea, que ahora en venganza aparezca, no sé, mencionaba lo de Walter Hahn, bueno, su sector, y diga, bueno, entonces echémosle también a Ulises Quintana, que es de los otros, y salen los otros y dicen, bueno, entonces echémosle también a Núñez Salinas, y el otro dice, no, echémosle, entonces, que se use como un látigo esto. Hay un imaginario colectivo que nos exige cambiar, y sabemos nosotros de eso. Íntimamente también muchos sabemos de que hay un sector pequeño que tiene que estar fuera del partido, al menos por un tiempo, para que se sanee este tema. Y si no hacemos, al final de cuentas, si nosotros no analizamos crudamente esta realidad, finalmente vamos a ser agredidos por esta realidad. Y 2023 electoralmente está a la vuelta de la esquina, y seguramente vamos a sentir un latigazo muy fuerte. ¿Y vas a pedir otras expulsiones también? Y podría ser, yo no tengo definido, pero como estamos en este tema, nos preguntan por qué iniciamos con una, y si hay condiciones, sí, seguramente. Vamos a ver, no tengo nombres hoy, pero vamos a ver, porque yo entiendo también que es muy fácil para el tribunal decir no hay una denuncia, cuando el tribunal de por sí puede, a través de un informe a la Comisión Ejecutiva, solicitar los nombres a la Comisión Ejecutiva y analizar la conducta y tomar las medidas pertinentes, porque ellos forman parte de una estructura de un partido de oficio. Pero es muy fácil. Yo he visto la posición de los miembros del tribunal de mi partido, donde dice no podemos actuar porque no hay denuncia específica sobre algún correligionario sobre este tema en particular. Entonces no se va a mover, porque también la Comisión Ejecutiva no tengo ni la más mínima esperanza de que la Comisión Ejecutiva pueda analizar en su seno en estos 6 meses de mandato que tiene, porque al final de cuentas nosotros en julio también estamos renovando autoridades en el partido. Está siendo muy crítico con la administración del Partido Colorado, ¿verdad? La Junta, la Comisión Ejecutiva. ¿Tenés cuestionamientos serios? Se nota el manejo interno del partido. Y hay un grave problema en el partido, no podemos dejar de mencionar eso. El partido no tiene una dinámica que debe tener, ni siquiera pudimos llevar a cabo las elecciones juveniles, y hace 17 años que no llevamos a cabo las elecciones juveniles. Y nunca hubo el ánimo de llevar a cabo una elección abierta de la juventud,
y estamos sufriendo las consecuencias que no sabemos en qué va a terminar en julio que viene, porque al final la convocatoria se hace para agosto y nosotros tenemos para julio las internas de nuestro partido, la elección de los candidatos para pugnar en noviembre por las elecciones municipales, que es la base para el 2023. Entonces, entre julio tenemos que construir la unidad también en las bases. Hasta noviembre tendríamos nosotros la elección de la comisión de damas y la comisión de jóvenes. Sí. Y no es una tarea fácil. Decir que es fácil estaríamos mintiendo. Bueno, diputado, 30 por ahí entonces serían. No, yo no sé ¿Fue el número que diste? No, yo comparativamente a 2 millones de afiliados, por proteger a un sector que hace años coparon el partido, porque muchos de ellos coparon el partido siempre, y perder la posibilidad de que miles y miles de la nueva generación puedan incorporarse a este partido que necesita de la sangre nueva. Puede ser un número 30 entonces. Mientras hablaba estaba pensando quién puede ser. Se me ocurren 30 fácilmente en la cabeza. Si miramos quiénes tienen procesos judiciales abiertos, con los criterios que mencionaste, con pruebas fehacientemente, ¿cómo que dice la Constitución? Fehacientemente comprobado cuando el caso de la pérdida de investidura. Bueno, ese número 30 creo que hasta podría quedar corto si es que se da, ¿verdad? Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.